y en el alcoholismo. Duele recordar, pero estoy completamente feliz porque hemos sido restaurados. Él a los 16 años cayó en una adicción tremenda de drogas. Y yo recuerdo que yo, tal vez con tristeza, ¿verdad? Pero me veo en esta situación ahora donde el Señor lo ha levantado y nos levantó a nosotros también. Yo quiero ser un poquito concisa en lo que voy a decir para que todos puedan entender que cuando uno tiene fe en el Señor, Él escucha, pero necesitamos primero reconocerle a Él, ¿verdad? Porque nosotros de nuestras fuerzas no vamos a poder hacer absolutamente nada. Este hijo del que yo les estoy hablando, él empezó a tomar droga desde la preparatoria. Y yo, por mi ignorancia de no saber y no tener nada de información al respecto, yo descubrí este problema en mi hijo y yo me quedé callada. Yo no supe qué hacer, me asusté y quise, como les digo, resolver a mis escasas fuerzas este problema. Ese fue el gran error de mi vida. Yo todavía no conocía a Cristo. Yo todavía no sabía que había un Cristo maravilloso que podía Él tomar este problema. Y este hijo, como les digo, pasó por cosas tremendas, ¿verdad?, de su adolescencia. Y yo seguía en un silencio total. Yo quería hacerlo todo a mi manera. Yo no sabía que había un Cristo, que había un Jesucristo maravilloso, un Dios grande, que Él decía, ¿sabes qué? No es tu problema, es mi problema. Pero yo no lo conocía, yo no sabía nada de él. Nadie me había hablado de que había ese Jesucristo. Este hijo se nos desaparecía de casa 3, 4 días sin saber de él. Y yo lo que hacía todas las noches, me ponía a escribirle cartas, hablándole precisamente de Dios. ¿Sabes qué, hijo? Dios te puede sacar de esto. Pero yo todavía no conocía a ese Dios como ahora lo conozco. Pero lo que me ayudó a mi esposo y a mí fue que tuvimos confianza de que él podía salir, de que yo no lo corrí de la casa. Yo no le dije, ¿sabes qué? No sirves, vete de aquí. Yo no lo eché fuera de la casa. Yo le seguía insistiendo que él podía dejar aquello. Pero sin darme cuenta, por aquel silencio que yo tuve, él fue envolviéndose cada día más y más en ese mundo tan cruel que es de las drogas, afectándose tremendamente su vida, afectando la vida de toda la familia, hasta que se hizo una adicción tremenda en la vida de él, tremenda. Después pasó el tiempo y desafortunadamente mi hijo tuvo un problema muy fuerte, perdió a un hijo de escasos 11 meses y eso bastó para que él se hundiera todavía más en el alcoholismo y en la droga. No sabía qué hacer, no sabíamos qué hacer, estábamos completamente desorientados ante este tremendo problema que nos envolvía a todos y nos volteamos a ver, pero ya no sabíamos ni qué decirle ni qué hacer. Pero el Señor tenía un plan y un propósito. Él ya nos había escogido desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Él ya nos había escogido y Él tenía un gran propósito para la vida, sobre todo de mi hijo y de la familia. Luego después llegamos aquí al Paso y todavía seguimos con ese problema con este hijo, que él dejaba hasta 3 días sin ir a casa. Se casó y los problemas pasaron a la familia de la esposa y de los hijos. Después ya mi nuera y yo juntas nos íbamos a Juárez a buscarlo. Yo sentía que yo iba a buscar a mi hijo en una aguja, en un pajar. Yo sentía que al hallarlo a lo mejor lo hallaría muerto con una sobredosis de droga, qué sé yo, o que me irían a avisar de un momento a otro que mi hijo ya estaba muerto. Pero hubo una persona en la vida de nosotros, por medio de mi esposo. Llegó un día a la casa y me dijo, ¿sabes qué? Hay un compañero de trabajo y ¿sabes qué? Me habla mucho de Dios. Y le digo, pues qué bueno que te hable de Dios.
Dice, pero sabes que él tiene un gran testimonio. Él era un narcotraficante y se convirtió en cristiano. Y inmediatamente yo me acordé de mi hijo. Dije, tráelo aquí a la casa. Yo quiero que mi hijo escuche a este señor. Yo quiero que venga aquí para que dé testimonio de que mi hijo también puede salir adelante. Entonces en aquella ocasión mi esposo lo invitó a la casa y estuvo ahí dando su testimonio. Mi hijo lo escuchó y ellos, mi esposo y mi hijo, fueron a los pies de Cristo primero que yo. Él decía, el error grande de mi vida como madre, yo hablaba como madre, yo sentía como ser humano, ¿verdad?, que todo lo que mi hijo decía para mí eran órdenes, para mí era lo máximo, porque yo sentía que mi hijo se me iba al precipicio. Y llega en aquel entonces y me dice, mamá, tienes que ir porque no sabes lo hermoso que es estar en una iglesia cristiana. Los hermanos, hay una convivencia tan hermosa, tan linda. Dice que tú no sabes lo que yo vengo sintiendo ahorita, y mi esposo igual. Mi esposo los veía yo con una alegría que dije, pues si mi hijo quiere que yo vaya, yo voy, pero con tal de que él se retire de todo vicio, de todas las malas amistades. Y así fue como yo me fui a la primera iglesia cristiana con ellos. Pero yo todavía seguía poniendo la mirada en mi hijo, no en Dios. Yo en mi hijo, que yo estaba aferrada a mi hijo. Entonces así seguimos en la iglesia cristiana hasta que empecé a orar y a orar. Y en una noche, cuando él se iba, cuando ya me decía mi nuera, ¿sabe qué? Jesús no vino a la casa a dormir. Yo sentía que el mundo se me hundía. Yo sentía los días, no sabía ni qué día estaba yo. Ya nada más me hablaba ella y ya sabía que me iba a decir que ya mi hijo no estaba en la casa. Y en aquel entonces, cuando yo empecé a orar, el Señor habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que ponerme a mí en primer lugar, antes que a tu hijo. Porque yo puedo encargarme de tu hijo, pero yo quiero tu corazón. Yo quiero primero que tú me reconozcas que yo tengo todo el poder. Y así fue. Al otro día que llegó mi hijo a la casa, recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Ya te destronaron. Ya no eres tú el primero, es Dios. Mi hijo me abrazó y me dijo, qué bueno, mamá, me da mucho gusto, porque después de muchas cosas, de estar con Dios, él tuvo muchas recaídas, fue muy difícil, estuvo en centros de rehabilitación, pero nada servía. Cuando yo empecé a ver a Dios como en primer lugar, Él empezó a obrar en la vida de mi hijo. Él empezó a transformar la vida de mi hijo de una manera tremenda, porque tengo 3 hijos, tenemos 3 hijos, dos mujeres y un hombre, y este hijo desde chico ha sido muy sensible a la palabra de Dios, y Dios lo ha estado usando tremendamente para la honra y gloria de Dios. Así es que yo soy una persona que me enfoco mucho en la mujer, obviamente porque soy mujer y porque soy madre. Y yo quiero esta mañana decirles a todos ustedes, sobre todo principalmente a las mujeres, a las madres que tienen a sus hijos tal vez en algún problema, tal vez en alguna adicción, yo no sé, yo no los conozco, o a lo mejor todavía no los tienen, que sus hijos están chiquitos, pero el camino verdadero, como decía el hermano, el camino es Dios, Él es la verdad, la vida. Él es el camino, Él es el que nos va abriendo brecha. No podemos hacer nada sin su voluntad. Y Él empezó, cuando yo ya le entregué mi corazón a Cristo, Él empezó a actuar de una manera tremenda en la vida de mi hijo Jesús. Así es que yo quiero decirle a toda mujer que esté sufriendo o que tengan ustedes conocidas, que no se den por vencidas, que todo pongan en las manos de Dios, que tengan esa fe grande, porque tenemos todos los días que pedirle a Dios que nos dé más fe. Acuérdense que la oración tiene poder, y la oración de una madre le escucha a Dios tremendamente. Así fue en mi caso. Yo decía,
Cuando yo veía a mi hijo que ya regresaba intoxicado, estuvo varias veces en el hospital, yo decía, es por ti, Dios, que no se ha muerto, porque es un milagro vivo, pero Dios tenía un propósito para la vida de todos nosotros. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? Que le vayamos y le digamos a aquel que está en necesidad, al perdido, que hay un Dios que lo puede levantar, porque así como a mi hijo lo levantó de lo más vil, así también puede levantar a cualquier persona que crea en Él y que tenga fe grande puesta en Él. Dios es maravilloso, Dios es grande. Mi hijo estuvo tirado muchas veces, y aquí lo veo yo entregado completamente, él y su familia entregados al Señor, con sus hijitos que ahorita los están encaminando en la vida del Señor. Esta es la grandeza que Dios está manifestándose en las vidas. ¿Y saben cuál es el propósito de Dios? Que Él quiere a lo más vil levantarlo para que otro sepa el poder del Señor. Ahorita desafortunadamente estamos en un mundo caído completamente. Nosotros tenemos que empezar a trabajar porque el campo está listo, ¿verdad? Pero faltan muchos obreros. Y yo como madre tengo el deber de decir este testimonio, que no fue por mi esfuerzo como yo quería hacerlo, ni por el esfuerzo de mi esposo, ni el de mis hijas, fue por Dios. Él fue el que restauró la vida de mi hijo completamente y nos acercó a Él. Pero no estábamos aquí en la tierra con un propósito de nosotros, o porque nada más nos pusieron, llevamos a estar sentados en una silla, no. Tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu propósito en mi vida, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Todos tenemos dones, de una manera u otra el Señor nos ha dado dones y hay que ponerlos a trabajar, si no se los van a quitar. Dios me ha dado a mí esta trance que yo tuve que pasar, pero no es para quedarme yo ahí en la casa sin hacer nada. Es para hablarle a toda la mujer, a toda madre, porque ahorita está el mundo lleno de hijos que están caídos, de madres desesperadas, madres que están llorando, como yo lloré más de 10 años. El Señor te puede contestar luego, o el Señor, es su tiempo, no es el tiempo de nosotros. Pero ahora entiendo que el Señor, a través de todos esos años de llorar, porque lloré mucho, me maduró espiritualmente. Él tuvo que pulirme y dolió mucho el cincelazo, dolió mucho, pero tuve que aprender muchas cosas, aprender a hacer con mi familia una verdadera madre, con mi esposo. Y yo le doy gracias a Dios porque tengo un esposo maravilloso que está entregado al Señor. Tengo a mis nietos, tenemos 10 nietos y toda mi familia estamos con el Señor. Este hijo del que les hablo es mi hijo Jesús, que por cierto, cuando él nació muy grave. Me dijeron los médicos que había nacido con agua en los pulmones, y yo no lo conocí hasta después de 3 días que se lo llevaron a otro hospital y lo metieron en una incubadora. Y mi esposo, mi cuñada, le pusieron por nombre Jesús, por Jesucristo, ¿verdad? Porque Él lo salvó. Desde ahí ya Dios tenía un plan grande para Jesús. Y ahora yo les digo, hermanos, que Jesucristo no solamente me trajo otra vez a mi hijo, sino que lo transformó, lo hizo un hombre de Dios. Dios no se anda con mitades, Dios te da y te da de más. Dijo, aquí está tu hijo, porque tú me reconociste, y está tu hijo completo, sin ninguna gota de alcohol, sin ninguna adicción de drogas. Pero no solamente eso, yo veo a mi hijo que está haciendo ministerios, trabajando para el Señor, honrando su nombre, y digo, Señor, ¿cómo eres grande, Señor? ¿Cómo eres maravilloso? ¿Cómo? Y me dice, Señor, así soy yo cuando me saben reconocer, y tú fuiste una mujer con fe. Hasta que tú no me reconociste, yo te entregué a tu hijo, y ahí está mi hijo entregado a él y toda su familia. Tengo un agradecimiento
Y mi llamado que Dios ha puesto en mi corazón es dar pláticas a la mujer, porque nosotros como mujeres somos el núcleo de la familia. Nosotros podemos unir o podemos desunir. Nosotros somos una influencia grande en la vida, no solamente de la familia, sino de la humanidad completa. Y nosotros somos de una gran influencia que puede ser buena o puede ser mala. Entonces, si estamos con el Señor, esa influencia va a ser buena para que otros que vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, formen verdaderamente buenos hogares. Acuérdense que en la palabra dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Pero lo primero que tenemos que poner es en nuestro hogar a Jesucristo. Es el centro de nuestra vida, y toda aquella mujer tenemos que llevar el camino correcto para saber enfrentar cualquier problema, y no como yo, que no supe qué hacer. Yo me asusté, yo no tenía ninguna información sobre las drogas, yo no tenía nada de información. Yo dije, pues me quedo callada y a ver qué pasa. No, nosotros debemos de estar preparadas para cualquier situación adversa. Pero ¿saben qué es lo más hermoso y bello de esta vida? Que no estamos solos, está el Señor con nosotros. Yo les doy las gracias por este testimonio que Dios quiso. Yo no estoy aquí por una casualidad. Dios quiso que yo viniera a compartirlo con todas ustedes. Así es que yo les deseo que todo lo que ustedes se pongan en su mente, sus sueños, que sean mujeres llenas de esperanza, con un corazón gozoso hacia Dios, para que nosotros podamos compartir con aquel que está caído y decir: yo tengo que hacer mucho por la humanidad, y empezando con mi familia. No podemos ser mujeres en un rincón llorando, no sé qué hacer, como aquella Silvia que estuvo en un rincón llorando y esperando que se acrecentara la drogadicción de mi hijo. Tenemos que pedir ayuda primeramente a Dios, reconocerle y decir: Señor, me pongo en tus benditas manos, a tomar toda la información que podamos para nuestros hijos, para nuestra familia, y ser mujeres llenas de esperanza, mujeres de excelencia, que podamos ser el núcleo verdadero que unimos a la familia. Que acuérdense que de la familia lo más viene hacia la humanidad, ¿verdad? De ahí se forman buenos o malos hombres. Así es que imagínense qué responsabilidad tan grande nos ha dado el Señor de ser mujeres. Claro, y obviamente los padres tienen una gran función en su familia como pilares, pero nosotros somos el corazón del hogar. Nosotros somos las que unimos, nosotros somos aquellas que formamos. Basta y sobra que Dios nos ha dado un don maravilloso, que es el de gestar la vida. Nos ha dado el don maravilloso de gestar la vida al ser. Y no solamente de gestar la vida, sino de formar y de crear conciencia en los seres humanos para que ellos sean verdaderos hombres de bien. Eso es lo que el Señor me ha enseñado a través de todos estos años. Hablarle a toda la mujer que estemos preparadas para cualquier situación adversa que se pueda presentar en nuestra vida. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, y yo le paso el micrófono a mi hijo, que él quiere dar su testimonio.